¿Qué tal a todos? Vamos a ver ahora hipotermia terapéutica en el paciente neurocrítico. Hay una historia larga sobre el uso de hipotermia, ¿sí? Ya desde Hipócrates, con la cobertura de los moribundos con nieve y hielo para reducir los sangrados, ¿sí? Y se vio que la muerte precoz en soldados que permanecían junto al fuego versus aquellos hipotérmicos en las guerras napoleónicas. Y en los años 30 se observó la resucitación exitosa en ahogados en situación de hipotermia. Hacia el año 45 aparecen las primeras publicaciones sobre hipotermia en trauma de cráneo. En los 60 ya se demuestran los efectos beneficiosos de la hipotermia en los daños isquémicos, y en los 80 aparece la hipotermia moderada o leve como terapéutica, ¿sí? En pacientes neurocríticos. La hipotermia consiste en el enfriamiento del paciente entre 32 y 33 grados por un lapso cercano a 48 horas. Pero esto reviste algunas complicaciones. Los efectos son múltiples y vamos a ver cuáles son los beneficiosos. Reduce el metabolismo cerebral de oxígeno y de glucosa. Reduce el contenido cerebral de lactato. Protege a la barrera hematoencefálica luego de una isquemia o de una lesión traumática. Reduce el edema cerebral post-trauma. Y esto es interesante, reduce los niveles de neurotransmisores tóxicos como glutamato, glicina, aspartato, acetilcolina, de los cuales vamos a hablar en un momento. O sea, reduce, ¿sí?, la cascada apoptótica cerebral. Impide la entrada de calcio a la neurona, que es el puntapié inicial para el daño neurológico tardío. Reduce el nivel de calcio intracelular en el trauma de cráneo y genera protección de las proteínas estructurales de la membrana de las neuronas. Vamos a ver esta cascada iónica que genera daño neuronal. El evento inicial es la disrupción de la membrana y de su sitio esquelético. Esto genera que la membrana se torne más permeable y aumenta sodio, cloro y calcio. El sodio y el cloro, claro está que generan edema neuronal, pero el calcio tiene un rol fundamental no solo en el daño neuronal actual, sino en la muerte neuronal posterior o apoptótica. Este aumento inicial de calcio va a generar, ¿sí?, aumento de aminoácidos excitatorios o de neurotransmisores excitatorios como glutamato y aspartato. Y el aumento de calcio a través de los voltajes, de los canales de voltaje dependiente, va a hacer ingresar glutamato a la célula. Entonces, aquí podemos ver un receptor NMDA, ¿sí?, que está bloqueado, es un receptor o un canal voltaje dependiente por magnesio. El ingreso de calcio, ¿sí?, desplaza el magnesio y abre el canal y permite la entrada o la acción del glutamato, neurotransmisor activador. Entonces, dentro de los flujos iónicos, en un primer momento entra sodio, cloro y agua a la célula y sale potasio. Esto a través del receptor AMPA. Esto genera edema y muerte celular inmediata. Pero el ingreso de calcio a través del receptor o la activación del receptor NMDA va a generar muerte neuronal tardía. Entonces el aumento de calcio y de sodio van a generar edema neuronal, alteración de la microcirculación, isquemia y muerte, ¿sí? Y la activación, ¿sí?, del calcio y sodio o la elevación del calcio y sodio, ¿sí?, va a generar alteración mitocondrial, del citoesquelético, producción de radicales libres, lipoperoxidación de las membranas y muerte tardía. ¿Cuáles van a ser? Entonces está claro que un método como la hipotermia
que limite la generación de glutamato, la entrada de calcio a la célula, que ponga en reposo la neurona, que disminuya su consumo de oxígeno, pareciera ser prometedor. Entonces vamos a ver un poco sobre cómo se utilizaría este método de hipotermia en el paciente neurocrítico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipotermia? A partir de los 36 grados comienzan los escalofríos, la palabra arrastrada. A los 34 grados ya hay confusión y los escalofríos son máximos. Y a los 32 grados, ¿sí?, los escalofríos empiezan a disminuir. Cesa el temblor, empieza a haber estupor y puede haber disminución de la presión arterial y diuresis por frío. Entonces estos son los síntomas que tenemos en las situaciones de hipotermia leve. Primero, escalofríos y temblor, ¿sí? Luego, ¿sí?, puede haber, ¿sí?, en la hipotermia leve a moderada algo de taquipnea seguida de reducción del volumen minuto, ¿sí?, respiratorio, y puede aparecer broncoespasmo. Inicialmente, en términos de saturación de hemoglobina, hay una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina en respuesta a la hipotermia. Esto resulta en disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, ¿sí?, con este efecto en los pacientes. Los escalofríos, ¿sí?, o el temblor pueden aumentar los niveles de lactato. Habrá que ver si el hígado está en capacidad para generar clearance de este lactato. Y puede haber alteración o metabolismo anaerobio y contribuir al riesgo de arritmias. Entonces, tener presente que a medida que la temperatura va descendiendo, se desvía a la izquierda la curva de hemoglobina y cuesta que ceda oxígeno hacia los tejidos. En la hipotermia también existe diuresis inducida por frío y una diuresis que puede ser de intensidad actual que puede llevar al paciente a la hipovolemia. Esto se debe al aumento del flujo renal consecuencia de la vasoconstricción. Esta diuresis por frío se acompaña de excreción urinaria de electrolitos, ¿sí?, probablemente por reabsorción tubular de sodio. Entonces, no solo voy a tener aumento de diuresis, sino que aumento de natriuresis. Y si estamos hablando de un paciente neurocrítico, ¿sí?, la natriuresis con la posible hiponatremia no es una situación conveniente. Con respecto al potasio, la hipocalemia puede deberse al shift de potasio e ingreso de potasio a las células debido a los cambios de permeabilidad de la membrana que se da por la bomba sodio-potasio. Por otro lado, la hipercalemia también se puede deber a acidosis y muerte tubular, ¿sí?, siendo un signo de mal pronóstico. ¿Qué pasa cuando la hipotermia ya es más intensa? A los 32 grados hay ausencia de escalofríos, midriasis y puede haber arritmias con onda J de Osborn. A los 30 grados comienza la rigidez muscular, desaparecen los reflejos y empieza a haber hipoventilación y riesgo de fibrilación ventricular. Con 28 grados, rigidez muscular, ausencia de movimiento, shock y bradicardia. Entonces, a medida que la temperatura va disminuyendo, se van reduciendo los reflejos protectores de la vía aérea. Hay deterioro del aparato mucociliar respiratorio, lo que esto predispone a aspiración y neumonías. Hay una significativa reducción del consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Entonces, estos pacientes con hipotermia ya moderada severa se van a poner midriáticos, va a aparecer la onda J o onda de Osborn, ¿sí?, típico de los pacientes con hipotermia severa. Y si esto continúa, ¿sí?, a los 24 grados es posible la muerte y el riesgo de fibrilación ventricular es elevado, ¿sí?, y por debajo de 24 grados ya hay asistolia y el electroencefalograma es isoeléctrico. Como verán, llevar un paciente a hipotermia puede tener riesgos. Por lo tanto, la hipotermia que se usa
en pacientes neurocríticos es hipotermia leve, para evitar arritmias, insulinoresistencia, infecciones, coagulopatía, pancreatitis o alteraciones hidroelectrolíticas, todas complicaciones de las cuales fuimos hablando. Los interrogantes que nos planteamos es cuándo la hacemos, cuánto, en qué pacientes, a qué temperatura, cómo los recalentamos, cuál es el mejor método. Son todas preguntas que todavía no tenemos claras respuestas. En este estudio donde se usa hipotermia moderada, ¿sí?, para ver la evolución de pacientes luego de una injuria cerebral, se randomizaron 33 pacientes hacia hipotermia y anormotermia, 16 y 17 en cada grupo. ¿Sí? Tenían que tener monitoreo de PIC con PIC mayor a 20 a pesar del tratamiento médico que incluía barbitúricos. Y los endpoints era el valor de PIC y las posibles complicaciones. Aquí podemos observar que la presión intracraneana a los 37 y a los 34 grados, sin lugar a duda, hubo un descenso de presión intracraneana. Y si vemos flujo sanguíneo cerebral, presión de perfusión cerebral, hubo un ascenso de la presión de perfusión cerebral con la hipotermia. Así que podemos decir que la hipotermia es efectiva para bajar la presión intracraneana y para aumentar la presión de perfusión cerebral. Pero cuando vemos complicaciones, neumonía, infecciones, fallas orgánicas múltiples, ¿sí?, en este trabajo al menos no hubo diferencias importantes en términos de complicaciones en los grupos hipotermia y en el grupo normotermia. Entonces, este trabajo concluye que el tratamiento con hipotermia moderada de 33 grados centígrados, 8 horas luego de la injuria, no es efectiva para mejorar la evolución de los pacientes con injuria cerebral aguda. O sea que no encontramos una mejoría en outcome, pero tampoco en complicaciones. En el 2001 se realizó el estudio NAVIGE, ¿sí?, que tenía un poco más de pacientes. Recordemos que el estudio previo tenía 33 pacientes, aquí son 392 pacientes en coma luego de trauma encefálico, donde se llevó hipotermia moderada, 33 grados, 6 horas luego de su ingreso, manteniéndolo durante 48 horas. El endpoint primario fue el estado funcional 6 meses luego de la injuria. Como conclusión de este trabajo es que no mejora el pronóstico de los pacientes con trauma grave de cráneo, por lo que la hipotermia no es recomendable. Pero luego se hace un subanálisis, ¿sí?, donde se dice que el tiempo medio en alcanzar la hipotermia fue de 8 horas. ¿Sí? Lo que se plantean es más días, y el grupo hipotermia tenía más días de internación y de disfunción, menos días de hipertensión endocraniana, y había más pacientes con peores resultados a los 6 meses, sobre todo en los mayores de 45 años. Entonces, después del estudio NAVIGE, todo el mundo dejó de hacer hipotermia. Esto llevó a la discontinuación de hipotermia hasta que un tiempo después Polderman estableció algunas recomendaciones sobre hipotermia en los pacientes con trauma de cráneo grave. Lo que proponía este autor era utilizar hipotermia, pero en forma prolongada, al menos 48 horas, y guiada por medición de presión intracraneana. El recalentamiento, que era donde más se veían efectos adversos, debía ser lento y recalentar el paciente al menos durante 24 horas, hacerlo bien lentamente. Y los centros que iban a emplear hipotermia debían tener personal altamente entrenado, ¿sí?, para manejar los efectos adversos de este método. Entonces, así, Polderman, ¿sí?, publica en el Critical Care en 2004 su estudio donde ve, ¿sí?, que la hipotermia para el tratamiento de estos pacientes se relaciona con efectos adversos, ¿sí?, y que no tiene un beneficio potencial para estos pacientes.
Así que seguimos, ¿sí? Sin lograr encontrar un valor útil de la hipotermia en el paciente neurocrítico. Los problemas con los que nos encontramos es el tiempo de enfriamiento, se tarda mucho en enfriar a los pacientes, el tiempo de recalentamiento debe estar guiado por presión intracraneana y debe ser lento, falta de experiencia de los centros, ¿sí? Recuerden que estos pacientes hacen hipotensión, alteración electrolítica, hiperglucemia, entonces realmente es difícil hacer hipotermia. En el 2009 la Cochrane hizo un review y concluyó que, el beneficio que se ve en la hipotermia en pacientes neurocríticos se ve en los ensayos de baja calidad. Entonces, ¿sí? Los ensayos de alta calidad no se encuentran beneficios estadísticamente significativos, ¿sí? La hipotermia pareciera aumentar el riesgo de neumonía y solo debería ser realizada en pacientes en contexto de un ensayo clínico con personal altamente entrenado. Hasta el 2003, estos son todos los estudios relacionados con hipotermia, donde nos preguntamos hipotermia en lesión traumática cerebral, cuán precoz, cuán frío, cuán prolongado. La verdad que no tenemos respuestas. Y pareciera que la hipotermia debe ser precoz, hasta las 2 a 6 horas de ingresado el paciente y de tener hipertensión endocraniana no controlable. Hipotermia siempre moderada, nunca menos de 32 grados. Y el tiempo varía según la severidad de la injuria, pero pareciera ser 48 horas el tiempo más recomendable. Siempre con un recalentamiento lento. Vuelvo a repetir, ¿sí? La mayor parte de las complicaciones se observan durante el periodo de recalentamiento. Entonces aparecen varias revisiones sistemáticas, esto es Critical Care 2014, y las conclusiones son similares, ¿sí? Encontraron algunas pruebas que sugieren que la hipotermia puede ser beneficiosa, pero siempre en ensayos de baja calidad, con pocos pacientes, no son doble ciego. Entonces, la verdad es que hoy no podemos recomendar hipotermia en el paciente neurocrítico. Revisión sistemática, la hipotermia terapéutica puede ser beneficioso para la lesión cerebral traumática, pero los resultados implican falta de evidencia estadística, ¿sí? Los ensayos de baja calidad. Entonces nos encontramos confundidos, desorientados. La verdad, hay que ver para dónde ir. ¿Qué podemos decir con lo que vimos hasta aquí? ¿Qué camino tomamos? Bueno, si vamos a hacer hipotermia, deben ser pacientes jóvenes, Glasgow entre 5 y 7 al ingreso. La hipotermia debe ser desde el ingreso, lo más precozmente posible, dentro de las primeras 6 horas, siempre como segunda línea terapéutica, no como única terapéutica, y con estricto control de los efectos adversos con personal entrenado. El equipo tratante experimentado debe tener monitoreo de presión intracraneana, ¿sí? Y el recalentamiento deberá ser pasivo durante al menos 24 horas, siempre lento el recalentamiento. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad.